Bienvenidos y bienvenidas a Otra Trama, ¿cómo les va? Pensaba en el fenómeno de la risa. Digo, hemos pasado un periodo muy duro, producto de la pandemia. Y el año pasado voy al Teatro Nacional Cervantes y me encuentro con un texto, un espectáculo tan divertido, pero cuidado, tan profundamente divertido, que es otra cosa. Título: La comedia es peligrosa. Título perfecto. ¿Por qué? Porque hay quienes creen que el teatro es un puro entretenimiento. Siempre es un entretenimiento. Macbeth es entretenida, Hamlet es profundamente entretenida, pero hay quienes pueden pensar que una comedia es algo banal. Quizás no leyeron a Aristófanes, quizás no leyeron a Shakespeare, quizás no leyeron a Molière, no importa eso. Pero sí es peligrosa la comedia. ¿Por qué? Porque hay tantas verdades en esa suerte de encadenamiento de escenas donde nos divertimos viendo a unos virreyes bastante complicaditos, nos divertimos viendo todo lo erótico que ocurre en esa trama de los tiempos de la colonia. Nos divertimos mucho con las excelentes actuaciones, pero también hay otra cosa detrás de todo eso. También hay ideas, también hay pensamiento, hay juego teatral, hay grandes intérpretes. Por eso, en pleno verano, en pleno enero, si vos estás en Mar del Plata o planeás ir a Mar del Plata, no podés no ir al Teatro Auditorium para divertirte con La comedia es peligrosa, dirigida por el talentoso Ciro Sorsoli, que está con nosotros y en instantes nos vamos a encontrar con él. Ciro Sorsoli, hoy en Otra Trama, hablando de La comedia es peligrosa y hablando de ese juego teatral que estoy rescatando desde ya. Te muestro a cámara Quipu o Quipú. Bueno, le vamos a preguntar a María Pía López por qué el título tiene que ver con una tradición de los pueblos originarios, tiene que ver con los nudos, tiene que ver con el placer de una escritura, alguien decía saltimbanqui, de una escritura que va para todas partes, pero tiene un subtítulo que es Nudos para una narración feminista. Y allí hay mucho, porque no es un feminismo, son los feminismos, los fragmentos, los pedazos, las ideas. Y también en Quipu hay un juego con el lenguaje. También la autora, para mí, juega con el lenguaje, crea incluso palabras, pero construye un libro que puede leerse como una unidad o no, que podés leerlo de una manera o de otra, como toda la buena literatura. María Pía López está hoy con nosotros. También alguien que le ha dado y le da muchísimo al teatro argentino, que es Javier Dolte. Porque Javier Dolte, además de que ha hecho no solamente teatro en el Espacio Callejón, tiene otros espectáculos en distintos lugares, ha montado un teatro independiente que ya tiene una identidad. O sea, este es un problema serio para mí de los teatros. Vos vas al Espacio Callejón y ya sabés que vas a ver algo que pertenece a cierto teatro de arte o teatro experimental o como quieras llamarle, que va a tener hondura, que va a haber juego teatral, que va a ser un espectáculo que está dentro del campo del estético y con una marca que es la marca de Dolte. No tengo ninguna duda, tenés que ver las obras de Dolte para darte cuenta que Dolte crea también una poética. Bueno, por eso está Javier Dolte hoy con nosotros. ¿Qué podemos decir del mito gaucho? ¿Por qué el mito gaucho? ¿De qué estoy hablando ahora? Biblioteca Nacional, Mariano Moreno. Ustedes saben que la gauchesca, el gaucho, es absolutamente parte sustancial de nuestra cultura. Y allí, en la Biblioteca Nacional, donde tenemos al amigo Juan Sasturain, que también tuvo que pasar todo un largo periodo de pandemia, nos encontramos con una muestra
que tiene que ver con los mitos gauchos, que tiene que ver con lo gauchesco, y que por supuesto te estoy recomendando, te estoy diciendo, tenés que verla, tenés que acercarte. Te cuento algunas cosas del mito gaucho. Es en la sala Leopoldo Marechal. Podés visitar la muestra hasta el 31 de diciembre del 2022. Y retoma el título del filósofo Carlos Astrada, que propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, con clásicos como Fausto Estanislao Campos o Martín Centenario del País en 1910, o tantas otras cosas que aparecen en el cine, en las historietas, en los afiches que estamos viendo en este momento. Cómo no recordar a Juan Moreira, por ejemplo, o cómo no recordar el origen del teatro argentino, que tiene que ver directamente con la familia Podestá y con Juan Moreira, por supuesto. Así que el mito gaucho hasta el 31 de diciembre del 2022, o sea, todo un tiempo para que puedas estar y meterte. Porque este es otro tema que alguna vez hay que discutir, que las muestras, que las exposiciones tengan más tiempo, porque si tienen más tiempo podemos disfrutarlas más. Maestro Ciro Storsole, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Estrenaron y muy bien y con aplausos de pie en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Fantástico. Yo decía, qué bueno ir a divertirse al teatro. ¿Qué pensás de eso? Creo que sí, me parece que es importante el poder vivir esa experiencia en donde a través de la comicidad poder darle curso a algunas cuestiones que quizás de otro modo no se les podría dar curso. Digo, en la comedia en general, ¿no? Así que me parece que sí, es saludable, me parece. Vos fíjate este virrey que interpreta de manera admirable Iván Moschner, gran actor y amigo, por supuesto. Claro, él, bueno, ha elegido otro camino en su vida y de repente se tiene que casar. Y en fin, ahí comienzan los enredos. ¿Cómo hiciste para construir desde la dirección todo este juego teatral, por momentos casi un vodevil parece, de puertas que se abren, se cierran, este ritmo que no se detiene? Contanos. Bueno, empezó todo a partir de la propuesta del Cervantes y de un espectáculo para celebrar el centenario, y surgió la idea la idea del virreinato como un espacio donde poder jugar una situación, y a partir de eso convocar a Gonzalo de María, con quien estuvimos trabajando, él llevando adelante la escritura en verso, porque la obra es en verso, y juntos ir pensando una trama que nos divertía mucho y a partir de la cual ir generando estos enredos, porque a la vez el tema del vodevil y de la comedia es algo que nos gusta a ambos, ¿no? Ahora, fíjate esta mirada sobre el virreinato, ¿no? Que no sé si llegaste a ver la vis cómica de Cartoon. No. Claro, porque no es ni parecida en nada, pero sí en la época, ¿no? Y sí en el juego, ¿no? en la diversión, en toda una composición que tiene que ver con ese momento histórico, ¿no? Y de ese momento histórico hablas del presente, ¿o no? Sí, además porque nos daba la posibilidad de jugar ahí unas tensiones entre lo español, lo criollo y ese ser nacional que todavía no existía como tal, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, todo surge también de esa primera impresión que te da el edificio mismo del Cervantes, con esa impronta española, digamos, y a la vez que es nuestro teatro nacional, surgido de una iniciativa de actores españoles. Entonces hay algo ahí, un cruce que nos parecía interesante, y el virreinato de alguna manera era una zona, digamos, donde poder desplegar esas tensiones. Hay un ritmo, ese ritmo dura casi 2 horas y no puede decaer en ningún momento, y no decae en ningún momento para mí. ¿Cómo es para un director de teatro tener, no sé cuál es la palabra, ese desafío, esa obligación, ese deseo de mantener el ritmo desde la primera hasta la última escena? ¿Cómo ocurrió esto en el espacio escénico y en tu cabeza y en la de Gonzalo? Es que hay un punto en donde a partir de empezar a convocar a los actores y empezar a ensayar, hubo un factor, digo, porque todo fue en el contexto de la pandemia, que fueron los ensayos, y que de alguna manera cruzó ese encuentro con los actores, que era la felicidad de volver a trabajar, digamos. Claro.
Y volver a estar cerca, volver a verse. Sí, ¿no? sí, aunque teníamos que estar con barbijo y con distancia social en el ensayo, pero aún así la felicidad del encuentro hizo, no sé, que se generase un tramado que para mí era importante aprovechar porque era también un espacio, un tramado que permitía que los actores se pusiesen a jugar entre ellos. No era solamente interpretar un papel, sino poder entrar en una dinámica entre los 16 que son, digamos, porque creo que también a partir de poder habilitar ese juego entre los actores hay algo de ese timing o de ese tempo de la comedia que se iba a poder sostener no ya desde la marcación externa, sino desde una comprensión interna, si se quiere, ¿no? Es decir, porque hay algo de marcación externa que puede llegar a fallar o a debilitarse o a formalizarse. En cambio, cuando hay una comprensión desde adentro, ¿no? De cuál es el sentido de ese tempo, que también a la vez el verso va marcando también algo claro, del fíjate, tempo. ahí veo las imágenes allí atrás, ¿no? En nuestra pantalla, y pensaba, del verso te olvidás enseguida, Sí. como espectador. Yo me siento, primero digo, bueno, tengo que ver esto en verso, pero las actuaciones, la forma en que Gonzalo de María trabaja el verso, la irrupción de golpe de palabras totalmente contemporáneas, Sí. ¿no es cierto? Creo que hablan hasta de lenguaje inclusivo en algún momento. En un momento hay una referencia, sí. Exactamente. Todo esto hace que uno ingrese como a lo mejor se ingresaba al Teatro de Lope de Vega, por ejemplo, o al Teatro de Calderón, no sé. De pronto entras y todo es tan natural. Sí, es que, bueno, lo ideal es que pueda desde afuera no sea lo que se perciba a primera vista, digamos, o a primera escucha, si se quiere, pero sí que internamente va marcando, va generando una dinámica hacia el interior de las escenas, el verso, que es muy interesante porque hay algo que te obliga no puedes escapar del ritmo del verso, Del precisamente, ¿no? También. pero sin que eso quede expuesto, pero sí internamente va sosteniendo, ¿no? Fíjate que en las comedias de enredos, y en la vida obviamente, ¿no es cierto? El sexo, el erotismo es como central, ¿no? Y aquí no lo puedo contar, estoy tentado de contar algunas cosas, ¿no? Pero aquí este juego de la trampa que hay que hacer en la noche de bodas, ¿no? Con sorpresas, en fin, como una pierna que no es tal, pero Sí. tratemos de no contar todo, miro la cámara y digo, no quiero contar todo, anda a verla. Todo ese juego también dice mucho de un mundo contemporáneo donde hay ocultamiento, hipocresía, donde no se respeta lo que el otro es, porque finalmente habría que respetar la elección sexual del virrey y dejarse de Sí. joder, ¿no es cierto? Claro, pero todo eso sigue funcionando en la sociedad, aunque por supuesto, gracias a las luchas de tanta gente, ha cambiado enormemente, ¿no? Pero la obra es muy actual, sus juegos siguen siendo actuales para mí. Es que sí, hay algo, primero, bueno, claro, que hay temas que pareciera que atravesasen las épocas. Uno es ese, digamos, las dificultades de la aceptación de lo distinto, lo diverso, siempre va a tener alguna forma diferente, o de la segregación, siempre hay algo que tiene que ver con la exclusión de alguien, digamos, y eso me parece que sí atraviesa las épocas. Siempre uno se constituye a partir de generar una exclusión. Uno se constituye como grupo, claro, digamos. Entonces, o pareciera que generar un excluido permite que uno pueda comprenderse como comunidad. Y eso es lo complejo, porque, digo, pareciera que fuese un tema de nunca acabar. Pero lo cual no quita que cada tanto o siempre hay que estar alertas, ¿no? Y el otro tema, además de este que traes muy bien vos, tiene que ver con la estupidez de los que nos gobiernan, que no es el caso actual en mi opinión, es una opinión personal, esa por supuesto que quede claro, pero la estupidez de ciertos señores que ocupan un lugar de poder, como estos virreyes, digo porque hay dos virreyes Sí. por eso, y no tienen capacidad ni para hacer un asado para cuatro, ¿no? Esta es la sensación que me da, que también está en la obra. Son medios tontos, ¿no? ¿Qué van a gobernar? Sí, en Y el caso... el cura es malo. Los virreyes es medio tonto, pero el cura es malo. Obedecen a intereses diferentes, digamos. Hay un punto en donde sí siempre sí sucede, bueno, también en esa época, digamos, todo lo que tenía que ver con el arte o con los actores era algo realmente
es decir, muy mal visto. Y era mala gente. Era mala gente, creo que ni siquiera les permitían enterrarlos en los cementerios, digamos. Y a la ranchería la quemaron los curas, dicen. Ah, bueno. Dicen las malas lenguas. ¿Te acuerdas del primer teatro que fue la ranchería? Sí, pero no tenía el dato de que... Claro, bueno, fue un cohete que salió disparado y que incendió el techo de paja y salió disparado justo donde estaba la capilla. Los curas no querían eso. Por eso, hay un punto en donde también, inclusive para el caso del Virrey, hay un desconocimiento total, inclusive de lo que son los comediantes, digamos, como que no forman parte de su panorama, digamos. Entonces, ahí donde te das cuenta que siempre los artistas, digo, en todas las épocas me parece, la necesidad de todo el tiempo tratar de ser visibilizados, por una razón o por la otra, digamos, pero más allá de ser funcionales al poder de turno. De ser visibilizados y de ser respetados en su trabajo y hasta podríamos decir que ser queridos en su trabajo, ¿no es cierto? Es que vos pensás mismo en la pandemia, yo venía pensando, digo, ¿qué hubiera sido de la vida en cuarentena sin las manifestaciones artísticas? Sin la literatura, sin la música, sin la ficción. Digo, entonces, pero siempre pareciera que el arte pareciera que fuese como un objeto de lujo, y sin embargo te das cuenta que es indispensable, si no, creo que no hubiera sido posible transitar el encierro. Sí, para mí es un derecho humano, ¿no? Hay otro tema que me acordé también hace poco, el tema del predio, ¿no? Tenemos un predio, tenemos un lugar, sí. Y el cura lo quiere para una cosa y los actores lo quieren para un teatro. Sí. Estamos hablando de la comedia es peligrosa, ¿no? Esto sigue ocurriendo, fíjate lo que pasó con la autorización para construir torres en la Costanera Sur. Sí, o bueno, el caso del Teatro Odeón, por ejemplo. El caso del Teatro Odeón, que lo tiraron abajo, el menemismo lo liquidó, ¿no? Es que sí, el tema es, el tema del rédito económico y algo que de pronto tiene otro tipo de rédito, que es simbólico, pero no se lo considera como tal, no como algo que igual es beneficioso. Ahora, qué distinto para vos también trabajar en el Cervantes, ¿no? Fue una experiencia buenísima. ¿Te acordás de Arsigénica? Sí. Una maravilla, Arsigénica. Sí. Yo extraño ese espectáculo, lo vi 2 veces, ¿no lo van a hacer? No, ya pasó mucho tiempo. Claro, pasó mucho tiempo, pero sí, el teatro, además, sí, no, pero absolutamente, además porque yo creo que hay ciertas líneas que atraviesan el tiempo, y para mí hay diálogo con todas esas experiencias de hace ya 20 años más o menos. Y la experiencia con el Cervantes fue fantástica, porque además no solamente era para los actores volver a trabajar, sino para los talleres, volver a construir. Claro, mirá el vestuario que tienen, mirá lo que es eso. Sí, la escenografía, todo pintado a mano. Digo, era un placer para todos volver a encontrarse con su trabajo, que en definitiva es lo que te da sentido a tu vida, digamos. ¿Qué te parece? Ciro Sorsoli, muchas gracias. No, por favor. ¿Te acordás de los horarios? No, pero no importa. Sí. De jueves a domingos a las 21 horas en el Teatro Auditorium. Teatro Auditorium de Mar del Plata. Si estás en Mar del Plata, si estás por ir a Mar del Plata, no te lo pierdas. Andá. Pocas veces te vas a divertir tanto en tu vida como viendo La comedia es peligrosa. No dejes de ir. Grandes actuaciones. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos. Hay un cuadro de Alfredo Betanín. Ese cuadro tiene algo de las construcciones del Bosco, en cuanto que narra una historia. En la parte inferior del cuadro está Rosas, primero está San Martín, Rosas y Perón. San Martín, Rosas, Perón. A partir de ese cuadro, Gabriel Lerman construye esta novela, esta muy buena novela, que tiene que ver con nuestra historia pasada, pero mucho que ver con nuestra historia presente, que tiene una escritura muy fluida y que muestra que nunca nos desprendemos, nunca, de la historia, aunque creamos que estamos alejados de la historia. Aunque creamos eso no ocurre, porque por dentro siempre hay imágenes, siempre hay relatos, siempre hay cosas que escuchamos o que vimos. Y de esto trata la excelente novela Fuera de serie de Gabriel Lerman. Y alguien que escribe muy bien es José María Brindisi. Muestro a cámara el libro de Brindisi.
y digo, estos relatos tienen para mí una unidad. Tienen una unidad. Esa unidad la brinda la escritura. Esa unidad la brinda las historias que cuentan y cómo cuenta esas historias. Que en mi opinión es lo que cuenta, únicamente lo que cuenta en literatura. ¿Cómo? ¿Cuál es la forma narrativa que tiene? Y en ese punto, este libro te va a deparar más de una sorpresa. El título es Kamikaze, que tiene que ver, por supuesto, con uno de los relatos. Así que estamos recomendando a Gabriel Lerman y a Brindisi. Es decir, son dos textos que en esta época nos viene fantástico leerlos, porque también está ese otro tema, de pensar a alguien que no sé quién es, pero con una neurona en estado deprimente, inventa que en el verano tenés que leer estupideces. No me digas, es exactamente al revés. Exactamente al revés. En el verano tenés más tiempo. Si tenés más tiempo, podés leer más despacio y podés leer cosas mucho más importantes, a lo mejor, que cuando estás en pleno laburo. Como Quipu, por ejemplo. Te doy un ejemplo concreto. Quipu, yo le digo Quipu, no sé por qué, y la excelente María Pía López. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. 45 nudos. 45 nudos, que son nudos narrativos, ¿no? Como pequeñas historias o condensaciones de pensamientos, un poco poéticos y un poco ensayísticos. Sí, yo creo que la escritura es maravillosa en este libro, porque es una escritura que vos lo acabás de decir, es narrativa, es poética, es ensayo, es de pronto, no sé cómo escribís vos en el sentido de cuáles son tus costumbres, pero por ahí es como si todo naciera en ese momento, como si vos te pusieras a escribir y para el lector ocurre lo mismo. Yo empiezo a leerlo y se va abriendo el libro a distintos lugares, ¿no? No es un libro que pueda uno contarlo y decir, es así desde el principio al final. Es todo distinto. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo imaginaste? Tiene que ver, me parece, con lo que vos señalás del tipo de escritura, de una experiencia de escritura, que en realidad está muy asociada al propio fluir de la escritura ensayística y literaria. Yo siempre digo que yo soy una escritora feliz cuando hago borradores. Es decir, el momento lindo del trabajo es cuando escribís libremente. Y después tenés que corregir, tenés que tachar, tenés que decir, bueno, esto no me sirve. Y ese es el momento en que la persona feliz se vuelve neurótica y todo lo que te parecía genial te empieza a parecer horrible. Claro. Y entras en la etapa de tachadura. Pero este libro tiene mucho de ese primer momento. Porque no es un libro académico, porque no es un libro como alguno de los anteriores, como más dirigido a una intervención política, sino que es más bien un estado de reflexión sobre qué significa narrar y qué significa narrar desde los feminismos, pensando en que hay algo que hacer en ese plano con los cuerpos, con el saber, con el poder, con el erotismo. Y entonces por eso tiene eso que vos señalabas de que se va a distintos lugares, un poco porque dejé ir a esa escritora de borradores, ¿no? Ahora pensaba, y quiero que lo expliques, por qué Quipu, ¿no? Tiene que ver con un trabajo de incaico, pero contanos. Y Quipu es el tipo de escritura incaica, que eran un sistema de cuentas, que son objetos que quizás recuerdes o la gente que está mirando lo recuerde, porque son objetos muy bellos y ha dado lugar a un arte muy interesante posterior alrededor de los quipus. Y son el sistema de escritura incaico que tiene dos efectos. Uno es un efecto de contabilización, ¿no? Se dice que se contaban cuál balance, cuánto maíz había, cuántas personas estaban enfermas, y que cada color, cuántas riquezas había, cada color de esos nudos indicaba una de esas cuentas, ¿no? ¿Qué objeto estaba contando? Pero también los quipus son narrativos, contaban la historia del pueblo inca. Y estaban asociados a un sistema, iban siendo trasladados de un poblado a otro por los chasquis. Entonces esa historia de un tipo de escritura, que es una escritura muy material, que tiene que ver con esto, con anudar, y que tiene que ver también con el doble carácter de lo que llamamos contar, que es contar algo contable y contar algo narrativo,
que a mí me parece que tiene también mucho que ver con cierto ejercicio dentro de los feminismos, que es, nos pasamos diciendo hay desigualdad, tenemos tantos femicidios, pero también reponiendo otro modo de narrar, ¿no? Ahí yo subrayo los feminismos, ¿no? Ese plural, hablemos de ese plural de los feminismos. Creo que es un plural que a mí me interesa sostener, porque si no, muchas veces, si una dijera el feminismo, estaría pensando en una representación o que habría algo que es más verdadero que otras cosas, y seguramente que terminaría siendo asociado, y eso se ve en muchas discusiones, con las formas más liberales incluso del feminismo, de los feminismos. Y en Argentina estamos atravesando, y en todo el mundo, pero acá, que lo tenemos muy a la mano, una experiencia muy interesante de proliferación de feminismos diferentes, diferentes etariamente, generacionalmente, diferentes en términos de la racialización de los cuerpos que lo encarnan, y también feminismos que están poniendo discusiones que van mucho más allá de los derechos, de los llamados derechos liberales o civiles. Es decir, están todas las discusiones que hemos dado sobre la legalización del aborto, todas las discusiones que damos sobre la violencia por razones de género, pero también hay muchas otras cuestiones que aparecen y que tienen que ver con la producción, con las finanzas, con la aparición de feminismo, con los feminismos campesinos, con los feminismos indigenistas, o con la aparición de feminismos que están discutiendo muy seriamente el tipo de corporalidad que en general incluso asociamos a las imágenes de las movilizaciones feministas, claro, y a todos los feminismos gordos, exactamente. Los feminismos disca, que están diciendo, bueno, ojo, que cuando movilizan y representan un cuerpo, en general es de alguien que no tiene dificultades motrices. Todo eso para mí está produciendo una escena muy rica, muy interesante y muy productiva de discusiones políticas y culturales, ¿no? Pensaba también en algo que me gustó mucho descubrir en el libro, ¿no? Yo tengo una particular fascinación por Spinoza, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que vos también sos una spinociana o algo por el estilo, o has trabajado de Spinoza o has pensado en Spinoza. Es como que el libro no se me sale así. Combate las pasiones tristes el libro. Combate las pasiones tristes y además también está como jugando con Spinoza. Yo soy una mala lectora de filosofía, porque soy una lectora que leo porque me gusta, picoteo, qué sé yo. Pero Spinoza es siempre alguien que es muy sugerente, y es muy sugerente para pensar los afectos, la corporalidad. Las ideas. Y en este libro hay un juego en realidad con la frase tan conocida de Spinoza que no sabemos lo que puede un cuerpo. ¿no? Claro, todo lo que puede un cuerpo. No sabemos lo que puede un cuerpo. No sabemos lo que puede un cuerpo. Y jugando ahí en el libro con otra expresión sobre el cuerpo que a mí me gusta muy especialmente, que es la de Héctor Biel Temperley, que que en Hospital Británico, un gran poeta, Biel Temperley, en el Hospital Británico dice: voy hacia lo que más desconozco, mi cuerpo. Y a mí me interesaba esa escena del desconocimiento, porque cuando desconocemos el cuerpo, en esas experiencias donde el cuerpo está arrojado a perder su propia individualización, ¿no? En realidad lo que más conocemos es el cuerpo. Lo conocemos, pero a ciegas también, ¿no? Porque la experiencia del deseo, la experiencia del duelo, también descubrimos otra cosa, ¿no? Bueno, Spinoza lo dice claramente: todo lo que ocurre en el cuerpo, dice Spinoza, ocurre en el alma, y todo lo que ocurre en el alma ocurre en el cuerpo. Exacto. Por lo tanto, hay un cuerpo erótico, hay un cuerpo en duelo, hay un cuerpo sufriente, hay un cuerpo feliz. El cuerpo es así, ¿no? Me parece. Sí, pero que no se puede, en general hay como un modo, un imaginario, que es pensar nuestro cuerpo como algo recortado, individual, autosuficiente, cerrado, ¿no? Que es como todo lo que está en el núcleo de las ideologías liberales, ¿no? Claro, entonces, claro. Y que estas filosofías, como plantean el desconocimiento respecto del poder o de lo que es, de lo que es en sí mismo un cuerpo, lo que están planteando es que esos modos son casi ilusorios, ¿no? Y que lo que aparece en esas experiencias es el desborde respecto a esas formas acotadas. Que está bueno que aparezca el desborde. Está bueno. Está bueno. Me acuerdo el año pasado que fui a una de las manifestaciones, a la primera, no a la que estaba Lula, que fue maravillosa, sino a la anterior. Y no solo fui por lo político, también fui por ver a la gente junta, por sentir el olor a choripán, o sea, cosas que
que no son tan fáciles de explicar, ¿no? La necesidad de ver una manifestación, de ver una marcha, de estar metido ahí adentro, no solo por lo político, que por supuesto yo adhiero, sino por encontrarse con otros cuerpos, ¿no? Y porque hay algo del orden de la experiencia, claro. Y la experiencia como lo que resuena en cada uno de nosotros respecto de la pertenencia común. No es lo mismo cantar en una plaza que cantar en cada una de las casas, ¿no? Por eso cuando se discute, por ejemplo, sobre la educación virtual, a mí me impresiona un poco, porque no es lo mismo ir a una universidad que estar cursando o dando clase, que es una cosa espantosa. En la pantalla. En la pantalla, ¿no? En la pantalla, es otro mundo. Porque todo eso superfluo, todo eso que resuena en la existencia de las otras personas, todo eso que desvía de la utilidad, desaparece cuando pensamos que las cosas se pueden mediatizar. Para mí, todo lo que... la durísima experiencia de la pandemia nos obliga, creo, a discutir muy seriamente las tendencias que muchas personas aparecen a volver ahora todo útil, rápido, eficaz y volver a esto, al teatro, a la calle, a la plaza. Exactamente, volver a la experiencia, ¿no? Pero, bueno, vos sabés mucho todo esto. Ya Walter Benjamin hablaba de que no tenemos experiencias, o sea, cada vez tenemos menos experiencias, ¿no? Pero Quipu es una fiesta, esto es una experiencia. ¿Es tu libro más festivo o no? Sí, por una cosa, pues quizás ese tipo de exploración literaria estaba más presente, ese juego en las novelas. Esta es la primera vez que decido, fuera del género, novelas que te permitís todo, porque ficción, jugar con una escritura más suelta, más abierta. Alguien decía saltimbanqui. María Moreno. María Moreno decía saltimbanqui. Nuestra amiga María Moreno decía, la pensaba como una escritura de saltimbanqui en el epílogo del libro, que lo escribió con una enorme generosidad. Y también otra cosa que tiene el libro y que quizás para mí es una novedad y por eso lo comento, que es un libro muy asociado a la práctica de yoga. Entonces es un libro que, a diferencia de todos los otros libros... A respirar y a exhalar. A respirar y también a explorar esa potencia que desconoces, ¿no? Vivimos escapando de nuestros propios temores. Eso es sobrevivir, que es cierto, ¿no? Lo abrí sin querer ahí. Es verdad, totalmente verdad. Es muy bueno el libro, la verdad que sí. La verdad que sí. Todos estamos en la piel de una sobreviviente. A veces olvidamos. Claro, no lo puedo leer en cámara. Entonces, esto se llama Cucaracha, que te habla de la producción. Entonces, claro, no lo puedo leer en cámara. Tienen razón. Tienen razón, no lo puedo leer en cámara. Te felicito, María Pía. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. María Pía López, léelo. Quipu, yo le digo Quipu, vaya a saber por qué le puse un acento, pero es Quipu. Acordate, Quipu. ¿Por qué no te lo notas? Quipu. Léelo, Nudos por una narración feminista. Es una fiesta leerlo. Dale. Está Javier Dolte en nuestro estudio. Enseguida regresamos. Estamos transmitiendo otra trama desde Tecnópolis. Dramaturgo, director, actor y bueno en las tres disciplinas. Javier Dolte, maestro. ¿Todo bien? Bien, actor cuando empecé. ¿Fuiste actor? Fui. ¿Pero sos maestro de actores? Algo así, sí. De vez en cuando entreno actores. Me decías fuera de cámara que Espacio Callejón la pasó mal y ahora la pasa bien. Por la pandemia, digo. El 2020 la pasamos muy mal y el año pasado, más allá de que hubo un cierre, no, en marzo, abril, no me acuerdo ahora, la verdad es que el público se volcó a la sala, sobre todo a las alternativas, creo yo, a medida que iba creciendo el aforo, ¿no? Que iba a un 50%, 70%, llegamos al 100%, y la verdad que fue una alegría enorme cómo fue el reencuentro entre los espectadores y los artistas, algo que es maravilloso. Y me consta que en febrero retomamos, ahora prontito retomamos la programación. Me consta que fue mucha gente, vi la de las estatuas.
recordame el nombre. ¿Cuál es la? Sí, la de las estatuas. El hombre que fabrica estatuas por todas claro, la partes. obra pública. La obra pública, sí, yo esa la vi. Con un Sí, genio sí. que es una cosa rarísima. Un músico increíble. Hace sí, cosas y muy, un gran muy actor, raras. ¿no? Divina. Y vuelven con Valeria Radioactiva. Volvemos con Valeria Radioactiva, esta obra mía que estrenamos en el 18 y que, bueno, sufrió la interrupción de la pandemia, pero volvemos ahí con... Trabajaba María Oneto. Con María Oneto, con, bueno, mi hijo Agustín, con Carlos De Feo, Laura Oliva, un elenco enorme, Flor Bertol, Jorge Gentile, y volvemos también con Luz Testigo, que es un espectáculo que dirijo, que estrenamos el año pasado y que fue muy muy bien, y que fue un espectáculo que en realidad surge en el 2020, con medio de la peor momento de la cuarentena. Decíamos, ¿qué hacemos con el teatro cuando no podemos hacer nada en el teatro? Y se nos ocurrió hacer un concurso de obras, Claro. que se llamó Luz Testigo, ¿no? Por este significado que tiene ese término tan lindo, que es que en los teatros siempre, los teatros grandes, se dejaba una luz encendida de muy bajo voltaje que quedaba en el medio del escenario, que estaba encendida siempre para cuando cuando había que entrar. Los teatros son lugares oscuros y que no se tropezasen, entonces esa luz que siempre está encendida se llama Luz Testigo. Fue un espectáculo, Luz Testigo, que se concibió, se escribió, se ensayó y se estrenó en pandemia. Y tenemos un elenco hermoso, son 5 historias que se cuentan porque es un concurso de obras breves, y creo que es un espectáculo del que me siento especialmente orgulloso. Y también reestrenás el recurso de amparo. El recurso de amparo, ahora prontito, el primero, reestrenamos el recurso de amparo, es una obra de Laura Oliva, con un elenco hermoso. Ahí es muy interesante, ¿no? Porque es como un juicio, ¿no? El recurso de amparo. Y hay que probar algo que no se puede probar. Es un juicio fantasioso, es un Claro. juicio, digamos, donde que se supone que la teoría es que si alguien hizo sufrir mucho a alguna persona y ese sufrimiento le produjo una enfermedad terminal y por esa enfermedad falleció, La hija. se puede, en este caso la hija de la acusada, ¿no es cierto?, se podría acusar de asesinato a quien produjo ese sufrimiento. Pero aparecen las distintas versiones, ¿no? Y se complica un poco en ese punto la obra, ¿no? Sí, yo de hecho, Laura Oliva escribió esta obra en mi taller, en el taller que yo doy de dramaturgia, y yo le insistía mucho, dale la voz, quiero escuchar la amparo a la madre, a la acusada, ¿no? Claro. Quiero escuchar amparo, y me parece que justamente el teatro es, valga la redundancia, el escenario donde oímos todas las voces, y debemos oír todas las voces, Claro. los distintos puntos de vista. Y creo que sí, que es que las verdades se relativizan en el teatro, y eso es lo interesante, porque... Ahora, fíjate, siempre tengo esa idea, se lo he preguntado a Veronese también, ¿no? De pronto salís del Espacio Callejón, que es como una casa, ¿no? Un teatro independiente, un teatro más bien pequeño, hermoso, para mí hermoso, un pasillo. ¿A dónde va? Al Metropolitan, que es todo lo contrario del Espacio Callejón. Es un teatro inmenso, inmenso. Es un teatro que está dentro del circuito comercial. Y acabas de estrenar allí Ella en mi cabeza. Esa es mi cabeza, sí. ¿Cómo es esa experiencia de pasar del teatro independiente a ese teatro? Mira, yo soy, mi vida fue un camino de vencer prejuicios, ¿no es cierto? Yo empecé en el teatro independiente, por supuesto, y tuve que vencer muchos prejuicios personales para... no solamente para trabajar en el teatro comercial, sino también, antes que trabajar en el teatro comercial, trabajar en los grandes escenarios, ¿no? Es decir, lo que se suponía que era un espectáculo, ¿no?, al clásico, a la italiana. Sobre eso también tenía prejuicios sobre Claro, los lleno de actores prejuicios. y las actrices famosas. Y yo creo que, yo me di cuenta que trabajo de la misma manera en todos los ámbitos. Por supuesto que no soy, en un sentido,
yo como espectador no soy el mismo espectador que va a ver una obra a el Teatro del Extranjero, por ejemplo, que cuando voy a ver algo a la calle Corrientes. Me predispongo de otra manera, espero otra cosa. Yo no voy al teatro, a la calle Corrientes, ¿no es cierto?, a ver teatro independiente. Y viceversa, yo cuando en un teatro independiente veo una obra con pretensiones de fórmula comercial, digo, está equivocado o si no veo realmente un riesgo de producción en el teatro público, ¿no es cierto?, donde no tienen que tener una ganancia económica, ¿no? Yo antes escuchaba hablando de la obra que está ahora en Mar del Plata, de la comedia Es Peligrosa, y bueno, ahí hay una gran producción y eso es lo que también donde pueden haber muchísimos actores, como un despliegue, digamos, de recursos. Trabajás con el vestuario que querés, con los actores que querés, entonces hay sueldos como corresponde. Cada ámbito tiene, digamos, sus particularidades, pero yo trabajo de forma desprejuiciada y realmente... ¿Cómo es ella en mi cabeza? Si la gente que ella en mi cabeza, está viendo en televisión está aquí puede verla. Bueno, este elenco hermoso que es Joaquín Furriel, Juan Leirado y Florencia Raggi. Nada menos, son tres grandes. Tres grandes y con dos que me reencuentro, que son Joaquín y Juan, que ya habíamos trabajado juntos. Y es curioso, la obra de Oscar Martínez, que es una pesadilla, es una noche de insomnio de un hombre que se está volviendo loco porque en realidad no sabe amar, cree que él le tiene que demostrarle algo, tiene un deber ser frente a la mujer que está a su lado. De algún modo en esa pesadilla algo se desconstruye, algo se afloja, algo termina de decirse a sí mismo de que ese buscar ser el gran macho alfa, porque creer que eso es lo que espera ella de uno. Ya no están de moda los machos alfa. Bueno, por eso. Ya si te crees que sos un macho alfa, sos un tarado. Te lo digo de onda, no soy un agresivo. Exactamente. Macho alfa, ¿qué es eso? ¿No? Ese, ese personaje lo hace Joaquín. Es de Joaquín. Pero lamentablemente todavía eso hay que desterrarlo, lo podemos desterrar de acá, pero hay que desterrarlo. La herencia del patriarcado, del machismo ridículo, la estupidez. Va. ¿Y Juan qué hace? Juan es el psicólogo del personaje de Joaquín, y Flor Raggi, por supuesto, su mujer. Ahora, esa composición, ¿no?, que tenés que hacer con actores que ya son muy buenos de entrada, ¿no? Ya tenés algo muy a favor, ¿no es cierto? ¿Te permite a vos como director pensar en algo, no sé, descubrir algo nuevo, una experimentación? Vos dijiste que trabajás lo mismo. Absolutamente. Otro estilo, por supuesto, pero es lo mismo. Absolutamente. Yo creo que, buscas la verdad. Como decías, hay ciertas ventajas que son actores a veces con muchísimo escenario, pero eso no necesariamente es una ventaja. Puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Pero yo trato de contar una historia, y lo que la historia demanda para ser contada de la manera que creo que debe ser contada es lo que nos va a exigir a todos rompernos el coco para ver de qué manera la hacemos, y muchas veces pide, digamos, de los actores y de las actrices cosas que quizás no están tan acostumbrados a dar, y yo, bueno, me ocupo de que se animen a dar eso que no es con lo que están tan... Ahora, qué bueno, ¿no?, en tu carrera el tema de la narración, porque además sos novelista. Además tenés una novela. Me cuesta decir soy novelista. Bueno, escribí una novela que se publicó, El Circuito Escalera, y escribí otra que se va a publicar, que la escribí en la cuarentena, así en el confinamiento del anteaño, que se va a publicar el año que viene, la va a publicar también Alfaguara, que es una novela corta, se llama... en realidad ya me sugirieron un cambio de título, como me pasó con El Circuito de Escalera, pero bueno, de esas cosas saben ellos. Los editores, ¿no? Hay veces saben y hay veces no, depende, ¿no? Pero bueno, los escucho, yo discutí y me explica, pero bueno, hay argumentos y ahora se llama Manifiesto del Enemigo. Muy buen título, ¿eh? O sea, digo... No se equivocan tanto. No se equivocaron. Manifiesto del Enemigo es interesante. Es muy sugerente, sí.
algo mínimo de la novela. Contame algo de la novela. Surge de una pesadilla que tuve durante el confinamiento que está situada, digamos, en una situación de encierro y de cuarentena, y donde el gobierno de turno les paga a los actores y actrices desocupados para que aparezcan disfrazados por la calle, para que disuadir a la gente de salir de sus casas, como que son la representación del virus, del mal. Buenísima idea. Es una especie de ciencia ficción dentro de una realidad que ya ocurrió, y esto genera una especie de estampida social. Bueno, en tu teatro también hay ciencia ficción. También hay algo, hay algo mucho, vinculado sí, me gusta mucho con otra realidad. ¿No? A mí me gusta mucho lo extraordinario, lo fabuloso, lo mágico, que ocurra dentro de un mundo real, ¿no es cierto? Entonces me gusta la aparición. Yo siento que el teatro es una instancia extraordinaria dentro del mundo real que vivimos todos los días. Entonces en el teatro me gusta plantear mundos reales donde ocurren cosas fantásticas. Ahora, pensaba en Valeria Radioactiva, que parte también de algo duro, como es una enfermedad. Yo la vi hace mucho, puedo equivocarme, ¿no? Y hay quienes quieren sacarle todo a ella, ¿no? Ella creo que escribe culebrones, creo. Claro, sí. Y le quieren sacar su creatividad, ¿no? Como exprimirla, ¿no? Como que en la realidad ocurren también cosas que uno puede pensar qué pasó con una realidad mejor, ¿no? ¿Cómo no cultivamos lo humano? Sí, Valeria habla de muchas cosas, entre otras por un lado de la realidad y la ficción. Es un raro homenaje y al mismo tiempo una burla y una crítica al mundo de la televisión y a sus necesidades perversas, pero también es una... Espantoso. Sí. Pero también vale, bueno, pero también es el valor enorme que tiene la ficción, ¿no es cierto? El lugar enorme que tiene la imaginación para una sociedad. En un momento Valeria dice: la realidad es tan indiferente a nuestra existencia, en cambio la imaginación es radioactiva, o sea, la imaginación rompe barreras, rompe murallas. En el diario de Ricardo Piglia, que siempre recordamos tanto, ¿no? Hay una frase que le pregunta, no sé si era David Viñas o quién, ¿cómo estás? Y él le contesta: bastante bien, porque no me estoy ocupando de la realidad. O sea, claro, digo, no podés evadirte de la realidad, pero tampoco te puedes ocupar todo el tiempo de la realidad. No, claro. Porque si no, tu vida es un espanto. Por eso digo que no es evadirse, sino que es... Claro, no es evadirse, el arte es querer vivir mejor. Nos permite poetizar la realidad. Exactamente. Si nosotros la realidad cruda es espantosa, es como lo decís, justo hoy leía una cosa que es una anécdota de Borges. Tengo un libro hermoso que salió ahora de las charlas y conferencias que dio en Estados Unidos, que salen publicadas por primera vez, y que en una firma de libros un joven le dice: maestro, usted es inmortal. Y dice: joven, no sea tan pesimista. Bueno, Borges era todo así. Borges era genial en esas respuestas. Un humor que tenía muy genial. Impresionante, claro. No sea, es buenísimo. Javier, entonces recordemos, podemos ver el Metropolitan. El Metropolitan 2, Ella es mi cabeza, de jueves a domingo, con Joaquín Furriá, Juan Leirado, Florencia Raggi, que están realmente extraordinarios. Ahora vuelve a ser 1 de febrero con el recurso de amparo en el Centro Cultural 25 de Mayo, es un teatro hermoso, y en el Callejón, a partir del 15 y 16 respectivamente, Valeria Radioactiva y Luz Testigo. El 25 de mayo, Triunvirato 444. 4444. Claro, tiene 4. Es fácil. De acuerdo, perfecto. Gracias, muchas gracias. Javier Dolte, ya tenés todo el panorama teatral, podés ver todo esto que te contó Javier, vas, lo ves, lo comentás, lo recomendás. El teatro necesita siempre espectadores. El teatro es con espectadores. Así que a disfrutar del teatro. En 7 días nos volvemos a encontrar. Muchas, pero muchas gracias por elegir otra trama. Chao.